Buenas tardes, vamos a comenzar, que hayan llegado suficiente. Este tema es el tema 4, está generalizado en lo que son diseños de sistemas de reactores, tanto para una reacción como más adelante para varias reacciones. Sí, entonces esto comienza en el capítulo 6 del libro, donde se comienza con una pequeña comparación en cuanto a los tamaños de los reactores continuos. Entonces, obviamente comienza con esta parte porque en principio todo el diseño de reactores, por lo menos hasta llegar a la parte de influencia de la temperatura, se basa únicamente en lo que es el diseño del reactor por su tamaño. Sí, entonces el tipo de reactor va a influir en lo que es la economía del proceso. Esto es debido a que el tamaño del reactor implica el tamaño de las unidades que lo van a rodear, que van a realizar el acondicionamiento de las materias primas y de los productos. ¿Sí? Entonces, en principio, vamos a quedarnos con los reactores de flujo. Esta parte es principalmente de reactores de flujo. ¿Sí? Debido a que vamos a trabajar con sistemas de reactores, bien sea en serie o en paralelo. Ahora, para comparar los reactores, entonces comenzamos colocando sus ecuaciones de diseño. La primera que tenemos aquí es el reactor de tanque de mezcla completa, en el cual sabemos que Tau es igual a CA0 por el volumen sobre FA0, o Tau también es igual a lo que sería el volumen sobre el flujo volumétrico. ¿Sí? Para un RTMC, Tau es igual a CA0 por XA sobre menos RA. ¿Sí? Y si lo desglosamos para cualquier n en volumen variable,
y tomando en cuenta incluso volumen variable, tenemos que la ecuación general es esta que se muestra aquí. XA por 1 más EAXA a la N entre K por CA0 a la N menos 1 por 1 menos XA a la N. Para el flujo pistón, el mismo concepto de Tao. Sin embargo, la ecuación general entonces sería la integral de 0xA de dxA sobre menos RA por CA0. Y eso, de manera general, nos queda esta ecuación. 1 sobre K por CA0 a la N menos 1 por la integral de 0xA de 1 más EXA a la N sobre 1 menos XA a la N de XA. Y eso es lo que se debería integrar. Otra cosa, de aquí en adelante los tiempos espaciales de tanto el reactor de mezcla completa como el de flujo pistón hay que denominarlos con un respectivo subíndice. Para los de mezcla va a ser el M y para los de pistón la P. Y si hay más de un reactor del mismo tipo, entonces se le agrega un número para diferenciarlos. ¿Sí? Entonces, si se dividen y se integran, bueno, si se dividen y se integra la ecuación del RFP, nos quedan estas dos ecuaciones en las cuales la parte de arriba es para n diferentes de 1 y la parte de abajo es para n es igual a 1. ¿Sí? Recuerden que el resultado, si sustituimos 1 aquí, entonces obviamente da error, entonces por eso es que la integración es diferente cuando n es igual a 1 o diferente de 1. ¿Sí? De este lado quedó Tau por CA0, porque por lo general vamos a tratar de eso como constantes. Y esto basándonos en estas ecuaciones, tenemos una serie de reglas o se obtiene algo en función de esta relación. Si hablamos de un mismo sistema donde tenemos el mismo CA0, el mismo flujo volumétrico, el mismo flujo molar, que implica que es el mismo flujo volumétrico y la misma cinética, tenemos que nuestro tau m por CA0 a la n-1 sobre tau p a la CA0 a la n-1, que era este término de aquí, es equivalente a tau m sobre tau p, que a su vez es equivalente a la relación de volúmenes, ¿sí? Si decimos que las concentraciones son las mismas, estos términos se cancelan, y si decimos que los flujos volumétricos son los mismos, se cancelan de igual forma, entonces esta relación es directamente proporcional a la relación de volumen, siempre y cuando tengamos todo igual en el sistema de reactores. Esto es comparando RTMC con RFP. Ahora, de esas ecuaciones anteriores, ¿qué podemos sacar? Bueno, primero, para cualquier trabajo donde n sea positivo, el RFP siempre será de mayor volumen que el RTMC siempre será de mayor volumen que el RFP. ¿Sí? Eso lo vimos gráficamente en el tema pasado, y los trae de nuevo en este tema. Por lo tanto, la relación tau CA0 a la n-1 sobre tau p a la CA0 n-1, o lo que sería la relación de volúmenes, volumen de mezcla completa entre el volumen de pistón, va a aumentar a medida que aumente el orden de reacción. Otro punto es que a medida que se requiere más conversión, la relación de volúmenes se hace más grande. Es decir, que la relación de volúmenes aumenta con la conversión, y eso lo vamos a ver ahorita en la gráfica. Y también que cuando tenemos volumen constante, volumen variable, trabajar con volumen variable se vuelve secundario en comparación al criterio de diseño del reactor, aunque sigue afectando el diseño. O sea, se toma como secundario el hecho de que la reacción sea de volumen variable, pero el hecho de que sea de volumen variable sigue afectando el diseño del reactor.
Entonces, la ecuación que vimos en la primera página, o las dos ecuaciones que vimos en la primera página, se resumen en esta gráfica en la cual la relación de tau sea 0 del RTMC y tau sea 0 del flujo pistón es el eje Y el eje X es 1 menos la conversión. ¿Sí? De manera que, como decían los enunciados, si nos paramos en una conversión y aumentamos el orden de reacción, si ven esto es N025, N5, este de aquí es N0, este de aquí es N1, N0 también, no, este es el orden 2, y este de aquí arriba es tercer orden. Si yo me paro en un punto determinado de conversión cualquiera y aumento el orden de reacción, tengo que, a medida que aumenta el orden de reacción, entonces aumenta la relación de volúmenes. Es decir, que el volumen requerido por un RTMC va a ser más grande. Los volúmenes. Aquí en la tercera parte, lo que estamos hablando era el volumen variable. O sea, lo que quiere decir la tercera parte es que cuando tú vas a diseñar reactores y vas a comparar un RTMC con un RFP, el criterio volumen variable es un criterio secundario en lo que es la selección del reactor. Sin embargo, no por eso deja de ser indispensable en el momento del diseño. O sea, es un criterio secundario para seleccionar el reactor, pero afecta el diseño del mismo. ¿Sí? A eso es lo que se refiere con la parte de volumen variable. Entonces, como les decía, el primer punto, si nos paramos en cualquier conversión y cambiamos el orden de la reacción, entonces el volumen, la relación de volumen de mezcla completa a RTMC, de mezcla completa a RFP, va a ser cada vez mayor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos veíamos en las otras gráficas? Que para órdenes mayores a 0, el RTMC siempre tenía mayor volumen que el RFP, y para órdenes menores que 0 pasaba todo lo contrario. Ahora, si me coloco en cualquier orden, por ejemplo, este orden 1, esta línea negra que es el orden 1, si me coloco en orden 1 y entonces disminuyo la conversión, si ven esto es 1 menos XA, quiere decir que la conversión disminuye hacia acá, ¿sí? No, aumento la conversión, que era el caso anterior, nos dice que si la conversión aumenta, aumenta la relación de volumen, entonces la conversión aumenta hacia acá porque es 1 menos XA. Entonces, si yo aumento la conversión en cualquier orden, veo que la relación de volumen de mezcla completa, volumen RTMC, crece, ¿sí? Para un orden determinado. Y mediante esta gráfica, es una gráfica general, nosotros podemos tomar para cualquier conversión, pararnos en cualquier conversión y buscar la relación de volúmenes. Por lo tanto, si tenemos el volumen, bien sea del RTMC o del RFP, podríamos buscar cuál es el volumen que necesita el contrario. ¿Sí? Si tengo la relación de volúmenes de ambos reactores, también podría, con un orden determinado, buscar cuánto sería la conversión. ¿Sí? Entonces, en principio, este es un resumen esta gráfica es un resumen de todo el tema anterior. Sí, obviamente es un poquito complicada de entender. Los órdenes punteados, lo que son las líneas punteadas, representan EA para diferentes EA. Por ejemplo, este es un orden 2, EA de 2, EA de 1, este es EA de 0, EA de menos un medio, EA de menos 2 tercios. Sí, entonces la gráfica tampoco está completa para para todas las condiciones.
Entonces, la mayoría de lo que vimos en el tema anterior, entonces, los casos de cinética simple son sencillos en cuanto a la determinación de volúmenes de ambos reactores. Y cuando n es mayor que 0, habíamos comentado que el RTMC siempre va a tener mayor volumen para cualquier conversión que el RFP. ¿Sí? Como lo muestra más o menos esta gráfica. Una línea de velocidad básica de orden n mayor que 0. Entonces siempre el área de un RTMC termina siendo mayor que la del área de un RFP. Y bueno, a medida que disminuimos la conversión, la relación, ambos volúmenes disminuyen, pero el RTMC sigue siendo siempre mayor que el RFP para órdenes positivos. Que era esta lámina la que teníamos en el tema anterior. Para orden 0, por lo general los volúmenes son iguales. Para órdenes menores que 1, entonces los volúmenes del RTMC son inferiores a los del RFP. Y para órdenes superiores a 1, entonces los del RTMC siempre son superiores a los del RFP. Obviamente sus ecuaciones básicas de diseño. Entonces ahora, la parte de este tema, que es lo que sería los sistemas de reactores. Entonces podemos tener, se trabaja con combinación de reactores ideales, entonces vamos a trabajar principalmente con volumen constante, es decir, ya de aquí en adelante no se muestra volumen variable. Sí, puede que uno que otro ejemplo por ahí, pero en principio todo se trabaja con volumen constante para tratar de trabajar lo más ideal posible. Sí, entonces podemos tener sistemas en serie, sistemas en paralelos y sistemas mixtos, es decir, sistemas serie paralelo, en los cuales pueden ser sistemas en serie de reactores solamente RTMC, solo RFP o mezclas igualmente. Entonces, si comenzamos con los RFP, entonces los sistemas en serie del RFP, tenemos un sistema de este tipo. Entonces, como estamos en un sistema en serie a volumen constante y lo más ideal posible, en principio el flujo que pasa por cada reactor es el mismo. Es decir, este flujo B0 va a ser el mismo que pasa por el primer reactor, que pasa por el segundo, que pasa por el tercero, y así sucesivamente. Sí, en principio. Porque trabajando con la idealidad estamos despreciando los cambios de densidades, además de los cambios de volúmenes, entonces no hay volumen variable. ¿Sí? En principio la ecuación general es la misma, solamente que ahora cambiamos la integral, sigue siendo desde x a i menos 1 hasta x a i, que sería lo mismo desde x a 0 hasta x a i, x1, x a 1, ¿sí? Teniendo en cuenta que los números cambian al cambiar de reactor. Por ejemplo, para el primer reactor esto es desde 0 a x a 1, para el segundo reactor sería desde x a 1 a x a 2, para el siguiente reactor sería desde x a 2 a x a 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Sin embargo, en este caso en serie, cuando se tienen n reactores en serie, el volumen total de los reactores en serie va a ser igual a la suma de los volúmenes de cada reactor. ¿Sí? De manera que para un sistema de B sobre FA0 va a ser igual a la sumatoria de los volúmenes I, que serían los volúmenes de cada reactor, por el flujo que recuerden que tomamos que es constante a lo largo de todo el reactor. ¿Sí? Por lo tanto, esta relación global para el sistema completo sería igual a la suma de todos los volúmenes sobre el flujo que pasa por todos ellos. ¿Sí?
si esto lo llevamos a estas integrales, entonces tenemos que el volumen sobre FA0 va a ser igual a la integral de 0 a x a 1 de dxa sobre menos RA, más la integral desde x a 1 a x a 2 de dxa sobre menos RA, y así sucesivamente hasta que tengamos x a la xn-1 hasta xn. ¿Sí? Todo esto se suma. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la ventaja de asociar los RFP en serie? ¿Alguien tiene alguna idea? El hecho es que cada reactor va a convertir una parte y todo lo que no se convierta puede ser aprovechado al entrar al siguiente reactor para continuar la conversión. De manera que cada reactor convierte una parte y se puede aprovechar para tener conversiones más altas. ¿Sí? En principio, un flujo pistón en serie lo podríamos ver como simplemente aumentar el volumen de un flujo pistón básico. ¿Sí? Profe, pero eso es porque podríamos ver que está como por el flujo constante de del reactor, ¿no? O sea, como hay un flujo constante, cada reactor va aprovechando lo que queda del otro, algo así. Exacto. No tanto por flujo constante, incluso si no fuese flujo constante, el primer reactor, si no convierte todo, el segundo reactor va a continuar donde lo dejó, ¿sí? Porque es más que todo como el flujo, vean los flujos pistón simplemente como tuberías, ¿sí? En principio son tuberías y si tú le colocas otro tubo pistón, simplemente estás alargando la tubería, por lo tanto estás agrandando solamente el tamaño del reactor, ¿sí? Que le da más chance de que la conversión se complete, o sea, que llegue a conversión 1. Al cambiar, al tener flujo volumétrico constante, simplemente estamos en lo que sería, no hay cambios de densidades, entonces esto facilita estos cálculos porque obviamente el flujo molar de A no va a ser constante durante todo este recorrido, ni siquiera el flujo volumétrico. Pues acuérdate que cada reactivo, cada producto tiene una densidad diferente. Si estamos hablando de flujos molares, entonces la relación molar entre reactivos y productos no siempre es 1 a 1, por lo tanto los flujos molares no siempre son constantes. Entonces simplemente la parte de hacer estos constantes es volverlo más sencillo de sacar las cuentas. Vale. Además de eso, hay que tomar en cuenta que estas conversiones, esto que yo llamo aquí x a 1, x a 2 y x a 3, están en función de C a 0. Es decir, que cada una de estas es la continuación de la anterior. ¿Sí? No son conversiones individuales en el reactor. Sin embargo, se puede tener esa opción o se puede tener esa posibilidad. Sí, entonces, esto aquí, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Si yo tengo conversiones individuales en cada reactor, tengo concentraciones, este es el sistema más o menos anterior, dibujado a mano, tengo un dato extra. ¿Qué pasa? Yo tengo una concentración inicial, una conversión inicial igual a 0. En el reactor 1 reacciona una cantidad, un CA1, que sería igual a la concentración inicial. Lo que reacciona sería la concentración inicial por la conversión en 1, porque está en el reactor 1. Y lo que queda, que sería CA1, sería CA0 por 1 menos XA1, ¿cierto? Esto pasa al reactor. Entonces, en el reactor 2, lo que se convierte, entonces sería CA0 por XA2 menos XA1
porque es la diferencia entre las conversiones, y eso es lo que reacciona en el reactor 2. Lo que se convierte o lo que sale en el 2 sería CA2, sería igual a CA0 por 1 menos XA2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero hay que tener en cuenta que lo que se convierte en el reactor 2, en este ejemplo, es en función de la concentración inicial, que es lo que estamos llamando XA2. ¿Sí? Pero eso es diferente, esta parte es complicada, pero tienen que entenderla, es diferente a lo que convierte el reactor en función de la concentración que entra en él. ¿Sí? Este valor de conversión XA2, como les dije, es en función de CA0, porque es la continuación de la conversión a lo largo del sistema. Sin embargo, lo que convierte el reactor 2, que es decir, la conversión o el valor de conversión del reactor 2, no es igual a ese valor. ¿Sí? Si yo llamo lo que convierte el reactor 2 como XA2 en números romanos, ese valor de conversión del reactor es diferente a XA2. O sea, vamos a decir este 2' a este XA2. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? De nuevo, esta es la conversión que se ha logrado en el sistema hasta XA2, hasta el segundo reactor. Sin embargo, esto es lo que convierte el reactor. No siempre es un valor más pequeño, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. No siempre es un valor más pequeño. Entonces, lo importante es en los enunciados estar claros de estos conceptos. Entonces, me pueden hablar de la conversión que va arrastrando el sistema, que sería esto, XA1, XA2, XA3, o me pueden hablar de la conversión del reactor como tal, lo que convierte el reactor. ¿Sí? Entonces, lo que convierte el reactor es en función de lo que se alimenta el reactor. ¿Sí? Entonces, si mi valor de conversión en el reactor 2 o lo que se lleva acumulado hasta el reactor 2 sería XA2, es igual a la concentración inicial que entra al sistema menos la concentración que sale del reactor 2 entre la concentración inicial. Entonces, esto es lo que lleva acumulado hasta el reactor 2. ¿Sí? Sin embargo, lo que convierte el reactor 2, que sería este 2', XA2', sería igual a CA1, que es lo que entra al reactor, menos CA2, que es lo que sale, entre CA1, que es lo que entra. ¿Sí? Entonces hay que estar pendientes de eso. Para el primer reactor, obviamente, XA1 sí es igual a XA1', porque es el único reactor que hay hasta entonces. Entonces eso sí es lo que convierte ese reactor. Pero para el reactor 2 y el reactor 3 esto va cambiando. De manera que para el caso del reactor 2, esta conversión del reactor 2 estaría en función de las conversiones tanto del primer reactor como del mismo, ¿sí? Las globales.